Buenas noches con todos. El día de hoy la Agrupación Cultural Patrimonio de Todos les trae un nuevo evento. Esta vez es un conversatorio sobre la Casa Hacienda Punchauca. Como sabrán, la Casa Hacienda Punchauca es un patrimonio muy importante porque aquí se realizó la conferencia de Punchauca. Aquí se realizaron justamente las conversaciones el 2 de junio de 1821 entre José de San Martín y el virrey José de la Serna. Las propuestas fueron las mismas que se plantearon en la conferencia de Miraflores, con la diferencia de que en Punchauca se propuso instalar un gobierno de regencia con representantes tanto españoles como criollos durante un periodo transitorio. La Serna no aceptaría tal propuesta, y ante la amenaza de los patriotas sobre su ejército, el virrey decidiría que la mayoría de sus tropas se trasladasen a la Sierra Central, dejando un mensaje para que José de San Martín tome la capital. Es de esta manera que en la Casa Hacienda Punchauca se marca un hito histórico determinante para la independencia del Perú. Daría pase en este caso al líder de la agrupación. Yo soy Kevin Pachas Guillén. El líder de la agrupación es Osvaldo Sosa. Adelante, Osvaldo. Ok, muchísimas gracias. Ahí espero que se me escuche bien. ¿Sí? Bueno, como decía Kevin, haciendo una breve reseña histórica, eh, en Punchauca han sucedido momentos muy importantes en nuestra historia, no solamente ese acontecimiento, que es el que básicamente enmarca esta actividad cultural, en otros, tanto anteriores y posteriores, ¿no? Pero antes que nada, darle las gracias al invitado también y a todos los asistentes que están aquí y que, bueno, espero se vayan sumando con el correr de los minutos. Quien habla es Osvaldo Sosa Gutiérrez, líder de la agrupación cultural Patrimonio de Todos. Nos estamos participando en el programa del Ministerio de Cultura, Defensores del Patrimonio, y esta actividad cultural tiene este marco, ¿no? Tiene este marco en el cual nosotros hacemos actividades culturales a través pues, de la virtualidad, en este caso, para poder llegar a personas y para poder llegar de una u otra manera a que Punchauca sea conocido y reconocido, porque esa es la intención de nosotros. Como este es un equipo de trabajo, ya les habló Kevin, no, ya les dio la bienvenida. También está Vania Tazaico, por favor, Vania. Buenas noches con todos. Como saben, estamos en esta agrupación decididos a poder contribuir con el cuidado y preservación de la Casa Hacienda Punchauca. Y pues bueno, para no hacerla más larga, agradecemos la presencia de todos, la presencia del ponente y por favor, empiece su presentación. Muchas gracias. Sí, efectivamente, tenemos como invitado al doctor Claudio Segarra, que es presidente del Comité Bicentenario de la Independencia del Perú. Hay que recordar que este lugar, Punchauca, está en el distrito de Caraballo, así que pues sin más preámbulos, vamos a escuchar pues su ponencia que seguramente nos dejará muchísimos aprendizajes. Bienvenido, doctor Claudio Iván Segarra. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. La verdad que me siento bastante contento, me siento complacido y sobre todo honrado. Felicitarlos a todos ustedes en la persona de Osvaldo. De verdad que me siento bastante agradecido y sobre todo honrado, no porque me vayan a escuchar, sino sencillamente porque creo que es una gran oportunidad para que nosotros empecemos también a difundir más cosas de las que posiblemente no se pueda tomar conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo voy a iniciar este conversatorio poco a poco, y tengo entendido incluso también que va a quedar grabado, así que esto va a poder ser compartido luego en las redes. Si alguien quiere conocer qué cosa pasó en Punchauca, una cosa así como diciendo, pues, sencillamente, qué pasó en Punchauca, uno va y sencillamente busca un libro de historia, analiza, chequea y punto. O sea, ¿a qué va con este comentario? Yo esta noche no vengo a conversarles de historia, o en todo caso propiamente de historia de la conferencia de Punchauca, o qué cosa fue Punchauca.
o qué significó en su momento y que todavía qué significa Punchauca, que eso también puede ser muy, muy vital para nuestro tema de identidad local y sobre todo nacional. El asunto es que vengo a conversarles a ustedes aproximadamente unos 50 minutos, más o menos, sobre un tema bastante importante, que es, oye, nos ponemos a pensar un poquito y de alguna manera analicemos por qué Punchauca está en las condiciones que en este instante se encuentra. ¿Qué cosa ha pasado en estos años? ¿Quiénes han sido las personas que de repente por acción o inacción han permitido que esta casa hacienda, que en todo caso es un monumento histórico e incluso es un monumento histórico militar? Así que acá hay personas que de alguna manera están como que sacándose de la responsabilidad y que es necesario que en este conversatorio las personas que están asistiendo en este instante y las que verán la grabación luego en las redes tienen que conocer. Posiblemente es un tema que no se difunda mucho o que solamente está en ciertos círculos, pero que es necesario aprovechar estos espacios para que todos los demás lo conozcan. Entonces, voy a iniciar mi presentación. Es como una suerte de ayuda. Y vean ustedes ahí el título, ¿no? Acción en acción política ante el patrimonio cultural. Es un título muy sugerente. Es un título de repente muy ambicioso o quizá de alguna manera chocante para algunas personas, de repente de enfrentamiento, pero no lo es. Solamente es una suerte de analizar las responsabilidades y que al final vamos a ver, y un poco como introducción, vamos a determinar que esto no es más que voluntad política. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Y el caso Punchauca puede ser de repente replicable para otros casos muy similares de patrimonio cultural que tenemos en el país. ¿De acuerdo? Vengo, perdón, en nombre de el Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú de Caraballo, que es justamente el distrito donde cuenta presencia este monumento. Y quisiera iniciar mi exposición con esta pequeña foto. A mí me encanta mucho esta foto porque ahí vemos a un Claudio Segarra de niño junto a su hermano menor. De repente por el rostro sacarán quién es Claudio Segarra, quién es el hermano menor. Pero quisiera que ustedes imaginen, allá por el año, esta foto debe ser más o menos el año 77, 76, 77, ¿ya? Yo llego a vivir a Caraballo en el año 75, aunque actualmente estoy entre Caraballo, Comas y Los Olivos, que son distritos, para mí al menos, de residencia y de trabajo por las oficinas que manejo, pero que en ese entonces Punchauca podía estar en la mente y el corazón de un niño. ¿Y por qué es que tomo esta foto como inicio de la exposición? Porque en realidad yo como niño, en ese entonces, pude ver a Punchauca, o sea, pude ver a la Casa Hacienda en todo, bueno, no en todo su esplendor, pero por lo menos en lo que se podía apreciar en ese instante de lo que era Punchauca. Todavía se podían ver, digamos, los azulejos, ¿no? Las losas, las columnas, ¿ya? Que ahora están pues verdaderamente en una situación calamitosa. Todavía se podía ver el altar. Recuerdo bien, mi padre me llevaba por lo menos unas 3 o 4 veces al año, no quedaba muy lejos, digamos, de donde nosotros vivíamos. Yo tengo una casa en Santa Isabel, en Caraballo, y Punchauca está en el 25.5, ¿no? de la Tupac Amaru, entonces no estaba muy lejos. Estaba pues a unos 10 minutos, quizá, hasta menos. Entonces, ver eso, en verdad, a uno le emociona. Y que un padre, en este caso mi padre, empieza a contar qué cosa pasó aquí, en esta sala, pasó esto, la independencia, estuvo el virrey, estuvo San Martín. De verdad, el tema de vivenciar ese hecho, y seguro que los que trabajan mucho el tema de turismo vivencial lo van a reconocer y lo van a afirmar, es que una cosa es que te digan qué cosa pasó, y otra cosa es que te digan que aquí pasó esto, y acá donde tú estás parado sucedió tal cosa. Entonces, un niño que luego en su momento llega a ser autoridad política,
Yo he llegado a participar de 4 gestiones municipales, como regidor y luego en su momento como teniente alcalde, y más de una vez pues, como alcalde encargado. Entonces, de verdad que esa historia, ese transcurrir, toma una suerte digamos, de interés mucho más potente cuando justamente uno llega a tener cercanía al poder, en este caso el gobierno local, y ahí empezó esta jornada, porque uno se preguntará, por lo menos en la presentación, no lo han mencionado mucho, pero cuando he visto el flyer de promoción de la Agrupación Cultural Patrimonio de Todos, mencionan pues que yo soy graduado en tal y tal cosa, ¿no? Docente universitario, pero uno dirá, ¿y qué nos va a hablar este señor que no es historiador? Pues acá les está hablando una persona que no solamente desde niño se comprometió con el tema de Punchauca, sino que cuando ya empezó a tener alguna participación pública, justamente uno de sus puntos de plataforma de trabajo era el tema de la recuperación y sigue siendo el tema de recuperación de la Casa Hacienda Punchauca. Deben ser más o menos aproximadamente unos 16 a 17 años en esto. Entonces, creo que algo puedo compartir el día de hoy para más o menos comentarles y compartirles un poco de la historia, no de Punchauca, digamos, republicano e histórico, sino la historia en donde se inicia hasta hoy este Vía Crucis, que de alguna manera propicia estos encuentros o esta conversación el día de hoy con ustedes y ver dónde se inicia, qué problemas han habido y sobre todo qué cosa es lo que se puede hacer. Pero fíjense dónde, en el poder político. ¿Y por qué el político? Porque es allí, estimados amigos, donde está el problema. Decisión política. Entonces, vamos a empezar este recorrido, creo yo, un poco tortuoso de Punchauca, cuando más o menos el día 3 de octubre del 68 se da un golpe de Estado. ¿Sí? Uno podría decir, podemos discutir si de repente allí se da el problema de Punchauca, pero en realidad el problema de Punchauca no nace en el golpe de Estado del general Velasco. El problema de Punchauca, y todos los que son historiadores, o en todo caso yo un investigador más sobre el caso Punchauca, determinamos que el problema radica en el momento en que se dio la reforma agraria, justamente uno de los caballitos de batalla de este gobierno revolucionario que empezó el 3 de octubre del 68. Entonces, ¿por qué empieza allí? ¿Por qué tenemos este problema o por qué fijamos un punto de partida a la problemática de Punchauca a hoy, ¿no? A hoy, 24 de octubre de 2020, porque la cosa no ha cambiado. Sencillamente porque allí la reforma agraria, todos conocemos qué cosa pasó, sencillamente se desmembró, se repartió, ¿no? Campesino, ahora tú eres propietario de la tierra, en fin, y todo el rollo que ya conocemos, pero que simplemente desde el punto de vista del terreno y de la casa, o sea, la edificación, originó un gran problema. ¿De acuerdo? Entonces, es ahí donde nace, y todavía persiste aún este problema, pero tenemos que comentar las diversas instituciones que de alguna manera intervienen en el poder político y sobre todo en la administración del gobierno de turno de nuestro Estado peruano. Vemos que en el año 72, poquito tiempo después de la reforma agraria, inicia sus labores un organismo público descentralizado del sector educación, en este caso el Instituto Nacional de Cultura, mediante un decreto número tal, ¿no? Un artículo tal, pero que, digamos, tendríamos que decir, esta debía haber sido la entidad que debería haber cautelado, digamos, el bienestar, el mantenimiento y sobre todo lo que vamos a llamar en su momento el saneamiento físico-legal del terreno y la edificación de Punchauca. Pero en fin, vamos viendo y vamos conociendo en el camino las instituciones que debieron haber hecho algo. O de repente lo hicieron, pero que luego ellos mismos, como institución, se pisaron a sí mismos, por decir así, los talones.
y se cayeron. Vean ustedes los ministros que han habido en los últimos gobiernos, ¿ya? Acá estamos viendo los ministros de Cultura que han habido en los 4 últimos, digamos, en los 4 últimos presidentes, por llamarlo así, más que gobiernos. Entonces, fíjense, primero, la ocupación de cada uno de los ministros, los periodos en que se han quedado, los presidentes que estuvieron con ellos. Entonces vemos que hay una suerte, pues, de personas que, de alguna manera, cada quien con su personalidad y cada quien con la dedicación que le pudo haber dado a todo el tema a nivel cultural, ¿sí? Podía haberle dado. Acá estamos hablando del primer ministro de Cultura, Juan Ocio Acuña, ¿ya? Entonces, luego también podemos analizar todos los presidentes, acá no, perdón, alcaldes, acá no iba a poner, pues, toda la relación de alcaldes que han habido, pero por lo menos de los reconocidos e históricamente mencionados alcaldes de Caraballo, empezamos por el 46º alcalde, ¿no? José Saco Rojas. Incluso hoy tiene en Caraballo una avenida ese nombre. Pero en fin, y más o menos en los tiempos en que se empieza a instaurar el INC. O sea, desde el 70, que está este alcalde, ya el 72 se da el INC. Fíjense todos los alcaldes que han pasado, incluso hasta el actual, ¿no? Y vemos también allí los alcaldes con sus agrupaciones políticas. No tanto en el sentido de desprestigiar a la agrupación política, sino también de repente para poder analizar, si bien es cierto el discurso dice que todo alcalde ya no pertenece a un partido político, sino pertenece al distrito, es cierto, pero muchas veces también habría que analizar con qué bandera política accedió al cargo para poder analizar los hechos y decisiones que luego van a tener que tomar como autoridades políticas. Entonces, digamos, del 46º hasta el actual, el 55º alcalde, que es el señor Marcos Espinosa, también han habido gestiones que las voy a comentar en estos 50 minutos. Y por último, para más o menos ir conociendo a los actores, en este caso, tenemos a los, últimos presidentes de nuestro Congreso, nuestros padres de la patria. Acá tenemos, desde el 2013 a la fecha, a 2020, los nombres y personajes, sobre todo, más que nombres, personajes, porque cada quien tiene una particular forma de haber llevado las riendas de este poder del Estado, pero que a pesar de que, a ver, suene de repente un poco escandaloso, cada quien tiene su cuota de responsabilidad en lo que ha pasado en el tema de Punchauca, y que lamentablemente al 2020, igual y ahora sí digo nombres, el señor Manuel Arturo Merino de Lama, actual presidente del Congreso, también, ojo, también tiene su cuota de responsabilidad en este instante a fechas 24 de octubre de 2020. Vamos a empezar nuestro recorrido con una foto del año 74, en la que más o menos también hago referencia a lo siguiente. El 6 de noviembre del año 74, ¿qué cosa sucede? El Ministerio de Cultura emite una resolución en la que se adjudican, esto es importante, ¿eh? Se adjudican, los predios rústicos, y menciona todo el espacio físico afectado, los predios rústicos Punchauca, Caudivilla y anexos Concón y Hualcoy, ¿ya? Pero fíjense, a favor de la Cooperativa Agraria de Producción Caudivilla, ¿sí? Entonces, fíjense lo que sucede en el 6-9 con la reforma agraria, y luego esta reforma en concurso, en seguimiento mismo de su proyecto, que luego ya sabemos el 7-9 cambia, pero en el 7-4 sucede que se adjudican estos predios a la cooperativa, en este caso, Cooperativa Agraria, ¿ok? Con todos los cambios que habían habido con la misma reforma. Pero, ¿qué cosa quiero puntualizar en este instrumento legal? Está entrecomillado, y el resaltado también es mío, dice
que no es materia de la presente adjudicación, fíjense, escuchen esto, una superficie de 46 hectáreas de los predios rústicos Punchauca que divide anexos Concón y Huacoy, cuyo valor de adquisición es tal, bueno, listo, pum, por estar ocupada por ruinas y construcciones de valor histórico. Esto es importante porque da, digamos, en el 7.4, ya da un reconocimiento a Punchauca prácticamente como un tema de patrimonio histórico, o un patrimonio cultural, porque habla sobre ruinas y construcciones de valor histórico. Entonces, hay un viejo adagio, ¿no? Quien no quiera ver, pues que no vea, punto. O sea, acá ya hay un reconocimiento en el 7.4 de que esto es patrimonio histórico. Por lo menos en ese momento no se trabajaba, no se esbozaba ese término de tema de patrimonio histórico o patrimonio cultural, en fin, simplemente restos o construcciones, ¿ya? O ruinas de valor histórico. Pero por lo menos es un punto de partida, de hecho y de derecho, porque hay un documento ahí. Luego, el año 80, esta es una foto referencial del 87 para que más o menos veamos cómo va degradándose la casa Hacienda Punchauca. El 23 de julio del 80, la casa y sobre todo la capilla, el espacio que antes se podía ver hermoso, ahora solamente lo que queda, la capilla de esta casa Hacienda es declarado Patrimonio Monumental de la Nación. Es decir, en el 80 recién, Punchauca es declarado Patrimonio Monumental de la Nación con una resolución del Ministerio de Educación y que acá menciona qué cosa, que el instituto, bueno, o referencia que el antiguo Instituto Nacional de Cultura era obviamente un organismo adscrito al Ministerio de Educación. Entonces todas las resoluciones salían a nombre de Educación. Como ven ahí, la 92880-ED. ¿Ok? Entonces, otro punto importante es declarado patrimonio. Sin embargo, en el 82, mediante una ley, y acá sencillamente vamos a empezar siempre a pensar y a recordar que lamentablemente nuestra patria está llena de leyes, de normas, que muchas veces o no se cumplen o son inaplicables. Y este es uno de estos casos. ¿Por qué? Porque en el 82, recordemos quién estaba ahí, se crea el Instituto de Investigación Cívico, Patriótico e Histórico Toribio Rodríguez de Mendoza. Un nombre bastante rimbombante, ¿no? Bonito. Pero dice que este instituto va a estar destinado a difundir conocimientos y promover investigación en orden a los hechos históricos, cívicos y patrióticos más significativos. ¿Ok? Obviamente, en líneas inferior, ustedes pueden apreciar quién fue Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, se le reconocía a este prócer para tomar su nombre y tener a este instituto de investigación como una suerte de faro, ¿no? O institución, pues, que propicie el análisis, la formación en valores, lo que decía esta ley, la formación moral de la ciudadanía. ¿Pero qué pasó? Perdón, y decía también taxativamente que para el funcionamiento de este instituto se destina a la histórica Casa de Punchauca, como sucede. Fíjense, ¿ah? Entonces, algo que realmente uno dirá, oye, qué bien. Pero ¿qué pasó, señores? Toda ley podría ser aplicable o no aplicable, primero porque puede estar reglamentado, o segundo, porque se crea una norma legal como esta, pero que no generaba una seguridad de su financiamiento. ¿Por qué? Porque esta norma legal simplemente decía, palabras más, palabras menos, que sencillamente el financiamiento iba a provenir de instituciones públicas o privadas que determinasen, si es que ellos deseaban, voluntariamente podían apoyar financieramente. E incluso también se sacó un sello, ¿no? Un sello que implicaba también que los fondos de este sello vayan a este instituto. Entonces, de verdad, generaba o creaba una institución que sonaba bonito para el público, pero que nacía sin financiamiento asegurado. Señores, del 82 a la fecha, nunca funcionó,
ni un sol fue asignado. Sin embargo, y también en ese tiempo entenderán, no había, digamos, todavía estaba que se desarrollaba un poco las comunicaciones, el transporte de las zonas en Lima Norte, ¿no? Estaba en crecimiento, y entenderán que irse hasta el 25, hasta el kilómetro 25.5, un poquito complicado como para que funcione una institución ahí, ¿no? Entonces, de verdad, a mi entender, una norma demagógica para cierto público, ¿no? Sobre todo aquellos que amamos la historia y la recuperación de los valores patrios, ¿no? Sobre todo en sus monumentos. ¿Ok? Pero también es necesario mencionar que han habido intentos, y todavía siguen habiendo intentos, en las que Patrimonio de Todos, en las que Claudio Segarra, en las que el Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia del Perú de Caraballo, en la que universidades, en este caso una universidad de Lima Norte, que es la sede Sapiens, y también una autoridad, en este caso la eclesiástica de toda la zona de Caraballo, me refiero a Monseñor Lino Panizza, que siendo él, digamos, obispo de la diócesis de Caraballo, la diócesis tiene el nombre de Caraballo porque Caraballo era todo antes, los 8 distritos de Lima Norte, ¿no? Y por eso, respetando un poco la historia, yo diría bastante, es que el obispado tome ese nombre, Obispado de Caraballo. Y Monseñor Lino Panizza, hasta hoy, es una de las personas que más participa y sobre todo propicia, promociona y sobre todo acompaña a todos los que queremos estar siempre en la recuperación del patrimonio cultural de esta zona de Lima Norte. Porque valgan verdades, por lo menos patrimonio republicano a la fecha en Lima Norte, lo único que queda es en Caraballo, ¿no? Porque incluso lo que podría haberse hablado también en Los Olivos, Asnapuquio, ya no hay nada. O sea, sabemos dónde quedó. Y parte de San Martín también, ¿no? O sea, ¿dónde quedó? ¿Dónde estuvo? Pero más allá de eso, no hay vestigio, ¿no? Obviamente tenemos algunos restos arqueológicos en Comas, ¿no? En mismo Caraballo, en diversas zonas, en Ancón también. Incluso hace poco ya se ha dado pues el bicentenario sobre el tema del desembarco, ¿no? De San Martín en Ancón. O sea, cosas que a veces pasan intrascendentes, ¿no? Me refiero a la convocatoria sobre todo, y que lamentablemente pues no hay mucha gente que esté metida en esto y que propicie también la participación ciudadana. Pero esta diapositiva me permite a mí contarles y comentarles que en algún momento hubo un ministro que vino acá a Punchauca, y fue el señor Peirano, y vino con su señor viceministro de Patrimonio Cultural, Rafael Barón. Y este encuentro, que se dio con el alcalde de entonces, Rafael Álvarez Espinosa, fue justamente en razón de la confluencia y la convocatoria de Monseñor Lino Panizza. Junto también, vemos ahí al lado del alcalde de Caraballo, en la parte posterior, a la derecha del alcalde, vemos también por ejemplo, el doctor José Antonio Benito, un gran amigo personal y también un gran amigo de la historia peruana. Él es español, pero sin embargo vive acá y es especialista en historia latinoamericana, y sobre todo en historia eclesiástica peruana. Entonces, también muy interesado en la recuperación de Punchauca. Estuvieron ahí, estimados amigos, el 11 de octubre de 2012. Estuvieron ahí, y estuvieron allí no solamente para ver lo que estaba in situ, pasando en Punchauca, y podían hacer como autoridades, en este caso el gobierno central, sino que se tomaron acuerdos. Y se tomaron 4 acuerdos que están ustedes viendo allí en la parte inferior, de los cuales por lo menos uno sí se cumplió, ¿no? En este caso, que de alguna manera iban a nombrar un grupo responsable para coordinar y sobre todo, antes de ello, poner un rótulo que se colocó y que incluso hasta hoy sigue allí. 8 años, el mismo rótulo, y sigue ahí, por lo menos para señalizar que acá hay una casa hacienda de corte histórico y que hay que preservarla y respetarla. Uno de los acuerdos también era que la municipalidad declare el estado de emergencia, digamos como autoridad local, ¿ya? Esto en un afán de empezar a concatenar apoyos, ¿sí? Hacer sinergias. Y esto efectivamente pasó ¿cuándo? Ese mismo día, me
acuerdo, yo estaba participando ahí como autoridad política también. Ese mismo día que, digamos, el de acá, el 11 de octubre, ¿ya? Teníamos sesión de consejo. Pero por algún asunto netamente digamos, de trámite parlamentario, había que pasar a comisión para hacer un dictamen, entonces no se podía discutir solamente porque se ponía en orden del día. Es así que recién, ya con trabajo de comisión y con un dictamen favorable y sobre todo ya discutir esto en la sesión de consejo próxima, el 26 de noviembre de 2012, como algún tiempito, pero se declara, y vean ustedes ahí el artículo primero de un acuerdo de consejo, en situación de emergencia la Casa Hacienda Santiago de Punchauca. Entonces, esto era también lo que exigía el ministro en ese entonces para, de alguna manera, también justificar que por lo menos el gobierno local daba el campanazo o la alerta que algo estaba pasando en Punchauca, a pesar de que es también responsabilidad, y esto hay que ser bien claros, muchas veces las personas, los vecinos dicen, oye, ¿qué cosa está haciendo el alcalde? Esto, por favor, sin ánimo de defender a nadie, ¿eh? Porque el alcalde local, en este caso el distrital, señores, ¿puede hacer algo? Sí, pero a lo mucho su participación o la del gobierno local en sí es la de coordinar, es la de promover, es la de alguna manera poner en evidencia y tener acá claramente qué cosa, que algo está pasando y dar a la autoridad central todas las herramientas, por lo menos para decir, oye, acá haz algo. Entonces, la autoridad local que se queda callada, ¿verdad? Que está haciendo inacción. Y por inacción se puede caer todo. En este caso, el año 2012 se dio este campanazo, se declaró en emergencia y vamos a ver también que hay muchos documentos que están, digamos, en poder de la municipalidad, en poder del Ministerio de Cultura, está en poder del Congreso de la República, porque luego voy a comentar también esa parte de responsabilidad que hay en este instante. El 12 de junio del año 2018, no hace mucho, de hecho del 12 al 18 también hay historia, pero la verdad que tendríamos toda la noche para conversar. Pero en verdad, en el año 2018 sale una resolución viceministerial, pero que sale publicada el 16 de julio en el Diario Peruano, y que dice que la casa y capilla de Punchauca se delimita como monumento histórico, ¿ya? Pero acá hay también un punto esencial que dije al inicio de mi exposición. ¿Qué pasa? Acá, sencillamente, esta delimitación, que uno podría decir, oye, ya, excelente, por lo menos hay una norma legal que dice, esto es, y a partir de estos linderos respetamos la casa, y acá nadie la toca. El problema es que acá simplemente se da un recorte en la parte posterior. Fíjense, ¿eh? O sea, si nosotros nos remontásemos hacia los documentos pasados, que también he hecho mención acá, de verdad, el mismo sector de cultura como que se pisa a sí mismo los callos, por decirlo así. O en todo caso, se contradice a sí mismo. Una gestión simplemente borra de un plumazo lo que hizo una gestión pasada. Es aquí, el 12 de julio de 2018, que por lo menos ya sale un documento que dice estos son los linderos. Bueno, por lo menos es algo, pero de verdad, con claro favorecimiento para adjudicar lo que está atrás a la cooperativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá algo pasó. Ya cada quien puede vislumbrar de repente lo que pudo haber sucedido. Acá hay una foto que nos muestra un poquito mejor la cosa, pero este es un hecho que pasa el 3 de octubre del mismo año, ¿ya? Hay un oficio, en este caso, de la Municipalidad de Caraballo, y solicita, en ese entonces, a la ministra de Cultura, Patricia Balbuena Palacios, la rectificación de la delimitación, porque se le dice, oiga señora, esto no es así, usted está recortando la parte posterior para favorecer, Dios sabe a quién, pero obviamente en términos formales no se le puede decir eso, pero oye, esto no es así, ¿ya? Y se le manda planos y se le pone ahí, en este caso, una superposición.
con fotografía del Servicio Aerofotográfico Nacional de la Fuerza Aérea Peruana. Entonces, uno ve y luego se le envía también planos para más o menos ver, oye, cuál es la propuesta que nosotros te decimos. Oye, esto es así, según datos históricos, según estos documentos, según todo, o sea, se le da todas las herramientas en ese entonces a la ministra y obviamente no pasa nada, ¿no? Este es importante, me hubiese gustado ampliarlo, ¿ya? Pero en verdad se perdería un poco digamos, la visión, ¿no? Lo que ustedes están viendo acá es un plano elaborado por el mismísimo Ministerio de Cultura. Y fíjense acá, en este plano se encuentran claramente identificados, comillas, los propietarios de los predios colindantes a Punchauca, ¿ya? Si ustedes pueden apreciar acá, hay una línea amarilla, que es todo, digamos, el espacio de Punchauca, ¿ya? Y luego, en líneas rojas, perdón, bueno, rojo, anaranjado, ¿ya? Lo que se llama, y ustedes, muchos de ustedes que son historiadores y sobre todo gente que trabaja mucho en turismo, sabe bien que estos son los límites llamados zona de amortiguamiento, ¿no? O de impacto, sobre todo al tema del monumento histórico. Entonces, es una suerte de una protección en la que, digamos, el monumento no es solamente el casco, sino todo lo que lo rodea para darle una unidad a todo este inmueble. Ahora, ¿por qué menciono esto? ¿Por qué hago mención de esto? Porque ustedes podrán apreciar que hay nombrecitos. Este es un documento que tranquilamente lo puedo compartir con la agrupación, con Patrimonio de Todos, ¿ya? Para que también tengan un documento que se puede conseguir a nivel formal al Ministerio de Cultura. Espero que todavía siga ahí, ¿no? Pero por lo menos esto existe, o existió en su momento, donde se ven todos los propietarios y qué cosa debería, o por lo menos nos dice quiénes son o con quiénes tenemos que hablar para que esto se respete. Llámense, ¿verdad? No quiero aventurarme en soluciones, pero qué sé yo, expropiaciones o de repente un tema de desarrollo económico local para potenciar las economías de las personas que viven alrededor, qué sé yo, generar un polo turístico, un complejo cultural, en fin, hay 50.000 cosas que se podrían uno imaginar y podrían ejecutar, pero por lo menos acá sabemos. Incluso hay un problema. Ustedes creo que han estado la semana pasada con Juan Carlos Oganes. Ya, Juan Carlos me llamó el día, estamos sábado, me habrá llamado el día miércoles, jueves, pero para conversar otro tema. Y justo me comentó que cuando él había ido a Punchauca, había conversado con una señora que estaba en la parte posterior al costadito, ¿no? Que es la que cuidaba, un poco como la señora era casi la guardiana. Y es más, me mandó una foto que se había tomado con ella para que yo la llame, para ver qué cosa se podía ayudar, ¿no? Y de verdad que yo le dije a Juan Carlos, sin ánimo de desmerecer su interés, le digo, pero Juan Carlos, ¿y quién es la señora? Porque también tenemos un problema acá, y un problema de índole legal. Acá hay muchas personas, estimados amigos, que son sobrevivientes o son descendientes de aquellos que en su momento recibieron la adjudicación de los predios en base a la reforma agraria. Y muchos de ellos también, a pesar que se niegan, son simplemente posesionarios, porque incluso los que vivían ahí y eran, entre comillas, legítimos propietarios por el tema de la adjudicación de la reforma agraria, ya fallecieron. O simplemente ya no hay nadie, y hay mucha gente que está allí, pero que no tienen ninguna relación con los que en su momento fueron los adjudicatarios de los predios. Entonces, acá hay todo un tema que, verdad, ya linda el tema legal, el tema de registral, ¿ya? El mismo Punchauca adolece de registro, imagínense. Entonces, acá hay un problema. Y cuando a veces nos preguntamos y decimos, oye, pero ¿y por qué sigue así Punchauca? ¿Y por qué nadie hace algo? Es que un momentito, nadie puede hacer algo porque no tiene el saneamiento físico legal aún. Y allí viene el punto de partida para el actualmente actor de este problema o de esta triste realidad que está adoleciendo nuestra casa Hacienda Punchauca.
repito, monumento histórico militar. Habría que ver qué cosa dice el ejército. Por el momento, solamente han ido a visitar. ¿Ya? Pero, en fin, vamos a ver. Acá es necesario reconocer que por lo menos hubo un señor congresista en junio de 2017, hace poco más de 3 años, el señor Dagmer, por segunda vez, ojo, o sea, ya fue en su momento, en su primer periodo, una persona que presenta una moción, pero por segunda vez, obviamente esto por el empuje también de una señora abogado, asesora del señor congresista, hay que reconocer eso también, por el empuje, la dedicación, sencillamente se propicia una segunda presentación, en este caso, un proyecto de ley. No es la segunda presentación del proyecto, no, el congresista presenta por segunda vez una norma relacionada con el tema de Punchauca. Y en este caso, ojo, en este caso, hay un proyecto de ley que dice que debe actualizar el proyecto que presentó antes para declarar de manera preferente, ojo, interés nacional y necesidad pública, la restauración, conservación, investigación, registro y puesta en valor de la casa capilla de la hacienda Santiago de Punchauca, así como la Huaca Punchau del distrito de Caraballo. ¿Qué pasa, señores? Si uno revisa el proyecto de ley, ¿ya?, que tiene dictámenes favorables de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del año de la legislatura 2016-2017, y listo para elevarse al Pleno, o sea, dictamen de comisión para pasar a discusión al Pleno del Congreso. Este documento o esta ley, ya, que debe haberse tratado en junio de 2017, hasta la fecha, ojo, hasta la fecha, no es discutido, a pesar que tiene dictamen favorable de comisión. Y ya depende, y cuando puse los cuadros de los, el cuadro de los presidentes que ha tenido el Congreso de la República, en su momento, me acuerdo cuando Lucho Iberico estaba como presidente, es más, lo conozco a Lucho, en algún momento hemos trabajado juntos en la universidad, se le pregunta, oye Lucho, ¿qué pasó? Y sencillamente, también por un asunto de agenda de los portavoces, sale de la programación de la discusión en el Pleno. Y luego vienen los siguientes presidentes, y hasta hoy el presidente Merino no pone en agenda para discutirse en el Pleno un documento que es necesario y que todos están esperando para que esto sea prácticamente el documento marco que propicie el saneamiento físico legal de Punchauca. Porque recordemos que para temas presupuestales no podemos en ningún momento disponer dineros del Estado, ni mucho menos tomar decisiones, si no hay un documento marco. Y en este caso, a pesar, y también debo reconocer que Mariana Mull, que es una gran amiga y también estamos metidos en este tema con ella, junto con Santiago Tacunan, junto con Edgar Quispe, somos personas que estamos batallando años este tema y que sencillamente tendría que propiciarse, y sabemos que no podemos tener esto acá sin una norma legal, y acá viene la tesis de Mariana Mull, que de oficio el Estado podría titular y podría simplemente tomar posesión de Punchauca, porque también existe una norma legal que dice claramente que el abandono, ya sea por propietario privado o propietario X, ¿de acuerdo? Porque acá el problema es quién es dueño de Punchauca, lo que queda de la cooperativa o el Estado peruano. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ya esperamos una norma en el Congreso que propicie el saneamiento físico legal, Mariana Mull tiene una tesis muy interesante que dice, oye, un momentito, invoquemos esa norma que dice que ante el abandono del propietario, el Estado, no sé, pues se le mueve la gelatina, pues le tiembla la mano, ¿no? En el gobierno, o sencillamente, pues quien sea o quien haga las veces, es decisión política. Sea el Congreso, sea la cuestión esta de alguien que tome decisiones en el Ejecutivo. De repente,
valgan verdades, no quisiera tampoco atacar mucho a tal o cual gobierno, pero por lo menos nos hemos dado cuenta que en los últimos años hay toda una sistemática campaña para destrozar la identidad local, la identidad nacional, ¿no? Vemos que salen videos o entre, no sé cómo llamarlo, documentales de ciertos personajes, de otro tipo de historias que enaltezcan los valores patrios en el país, o en este caso, nuestros monumentos históricos. Entonces, acá hay un problema. Esto duerme en el Congreso. Ahora, ¿han habido coordinaciones en el Congreso? Por supuesto, por supuesto. Y por lo menos la última ha sido en el año 2019. ¿Sí? Poco más de año y medio de esa fecha a hoy, en la que el señor alcalde, el actual alcalde Marcos Espinosa, ustedes lo verán en la foto ahí con uno de sus regidores, algunos funcionarios, está la doctora Mariana Multa ahí al lado del alcalde. Por lo menos, cuando el señor Juan Cheput era presidente de la Comisión del Bicentenario de nuestra Independencia, tomó interés, a pesar que esta comisión es una comisión que está abocada a ver un poco las celebraciones u organizar los temas desde el Congreso hacia las celebraciones del Bicentenario, sí tomó interés como una suerte de nexo o ser un puente entre las instituciones, en este caso local y de gobierno central, para propiciar justamente la recuperación de Punchauca. Vino lo que vino, que ya sabemos, ¿no? Para mí particularmente el golpe de Estado truncó este tema en el Congreso, quedó allí, realmente junto con Mariana, junto con Edgar Quispe, pensamos que este nuevo Congreso que aparentemente iba a dar esperanzas, ¿no? Iba a propiciar ¿qué cosa? Que ahora sí se discuta. Teníamos mucha esperanza de que este Congreso discute el tema, ¿no? Perdón. Discute el tema y de una vez por todas Punchauca tenga su norma legal, su instrumento legal para poder justamente hacer el saneamiento físico legal. Por lo menos queríamos sacar eso y ya lo demás seguía sus cursos y seguir batallando, pues seguir luchando por la completa recuperación. Esto quedó trunco, sencillamente, casi ya para entrar a los puntos finales de esta conversación, bueno, en este caso esta primera parte de la exposición. El área delimitada por el Ministerio de Cultura, por lo menos la que se acuerdan ustedes, la que salió en el 2018, por lo menos ya debería estar con saneamiento físico legal. Por lo menos esa que ya tiene, ¿se acuerdan? Esa norma legal que delimitaba Punchauca y que suprimía unos predios de la parte posterior. Por lo menos esta parte, oye, que ya, pues ya tenga su delimitación. Señores, no la tiene aún. O sea, alguien en el Ejecutivo no está haciendo su chamba. ¿Se dan cuenta? Entonces, tendría que estar ya registrado, salvo con temor a equivocarme, puede ser que ya esté, lo dudo, pero por lo menos hasta donde yo manejo la información, no está. Ya debería estar a nombre del Estado. Por lo menos lo que en su momento se delimitó en el 2018. ¿No? Parcializado, pero, y obviamente cercenado, pero por lo menos esa parte. Para solamente preocuparnos en recuperar la delimitación posterior, ¿no? Pero ni eso. Entonces, un tema pendiente. Como se puede ver, o se puede, digamos, tomar una suerte de colofón en esta primera parte, es la responsabilidad del saneamiento físico legal total y exclusiva del Ministerio de Cultura. Alguien no hace su trabajo ahí. Desde el 7-4, recuerden ustedes la fecha, que ya hemos conversado, ¿sí? En la que de alguna manera se determina que esto es patrimonio cultural, ¿sí? Hasta hoy, sencillamente, nada, pues alguien no está haciendo su trabajo, alguien de manera interesada, ya quisiera ser de repente hasta un poquito imaginativo, están haciendo, o perdón, no están haciendo su trabajo, pero de manera interesada, o sea, ¿cuál es el fin? ¿Lotizar? ¿Apropiarse de toda esa zona? ¿Esperar que Punchauca se caiga? ¿Verdad que ya
verdad que hay mucho tema ahí por discutir, ¿no? Quiero que vean, a pesar que yo tengo otras fotos, ¿ah? Pero por lo menos esta es la que más está en internet. Yo tengo una del 7-1, tengo una también del 2000, perdón, del año 89, ¿ya? En fin, hay fotos. No quería atiborrar mucho las fotos acá, pero esta es la que ustedes pueden incluso verla en internet, por lo menos para que vean el deterioro, ¿ya? El deterioro es espantoso. Si pusiésemos la foto 2020, de verdad que nos ponemos a llorar todos acá. El deterioro ha sido constante, constante. Esto por lo menos, he querido tomar este collage de fotos, porque es un collage cuya fuente es el mismo Ministerio de Cultura en una nota que saca RPP. Como para decir, oye, esto está publicado en su momento, ¿ya? Para que vean cómo es que está cayendo Punchauca, sin interesar si esto fue o no en algún momento la sede intercontinental. Y es más, el primer momento de nuestra historia republicana en que se da una suerte de sede diplomática intercontinental, en la que todos sabemos, por historia del Perú, que no solamente se pudo haber determinado el futuro de nuestro país, sino el futuro de toda América. Vayamos a historia alternativa. ¿Qué hubiese pasado si las conferencias de Punchauca, Miraflores y Punchauca obviamente hubiesen prosperado? Si de repente nos poníamos más fuertes, qué sé yo, a pesar que también hay gente que está en contra de la propuesta de San Martín, ¿eh? Pero no podemos ver la historia con ojos actuales, sino con ojos de ese momento. Entonces, para ese momento histórico de lo que pasaba en Perú, yo sí creo que podría haber sido la mejor solución. Y de repente, otra historia es la que deberíamos haber estado contando esta noche, ¿sí? Entendiéndose que luego pues, Bolívar prácticamente desmembró el país, ¿no? Para fines personales y ególatras. Pero en fin, esa es historia. Ya para llegar a la finalización de mis minutos, esto, por ejemplo, es válido reconocerlo. Esto es una parte de una presentación que me acuerdo mi amigo Edgar Quispe hizo en su momento cuando nosotros compartimos, junto con Mariana Mull, también un conversatorio en agosto, hace 2 meses, para una institución justamente de Caraballo. Estuvimos hablando los tres, hoy estoy solamente yo con ustedes, y habían también perspectivas, o sea, qué cosa podíamos tener o de repente albergar todavía como una forma de esperanza. Instituciones estatales, ¿no? Es decir, que haya acción ejecutiva, que es lo que yo menciono en esta presentación esta noche. Acá lo que falta es decisión, acá lo que falta es una acción del Estado. Porque obviamente, como dice el título de la presentación, en este caso, hay una inacción y también un lento proceder. Acá pueden haber intereses, no lo sabemos, puede haber gente que sencillamente no conoce el tema o sencillamente no le interesa. Tenemos al Ministerio de Cultura por un lado, tenemos a los gobiernos regionales y locales por otro lado. Es decir, hay actores que sí podrían entablar una suerte de sinergias, pero lamentablemente no sucede eso. Y por eso existe el Comité Patriótico Bicentenario de la Independencia de Caraballo. Por eso existe también la Agrupación Cultural Patrimonio de Todos. Y por eso existen un sinnúmero de personas que dentro de la sociedad civil, y en este caso sociedad civil organizada, propiciamos que se ponga en conocimiento, que se ponga en evidencia, no solamente lo que pasa, sino lo que no pasa, porque hay gente que no hace su trabajo. Y sencillamente, Punchauca se va a perder. Pero acá también hay una propuesta, ¿no? Unas perspectivas que podemos ver. Ya el 2021 lo hemos perdido. El 28 de julio del 2021 celebramos no una palabra, ¿no? Conmemoramos el Bicentenario. El 2 de junio del 21, el próximo año, conmemoramos el Bicentenario de la Conferencia Punchauca, donde pudo haberse cambiado la historia del país y de toda América. Entonces, ya lo perdimos. Por lo menos podría haber una propuesta, y acá tenemos que seguir trabajando de forma mancomunada, y sobre todo coordinada y muy, digamos, en pared,
ya ustedes saben mi posición y la posición del comité que presido, en que, oye, por lo menos al 2024 que se celebra otro bicentenario, y que formalmente hablando, se supone que ahí se cierra el tema de la conmemoración del bicentenario, en este caso del proceso de independencia, con la batalla de Ayacucho, podríamos tener de repente al 2024 como una suerte también de otro horizonte para poder seguir trabajando y tener en valor ir completamente restaurado a Punchauca. Entonces, también la propuesta esta de insertarla y sobre todo darle un uso social, ¿no? Lo que comentaba, por ejemplo, con los linderos que están ocupados por predios de personas y personas, darle pues una connotación de un punto cultural, ¿no? Para poder trabajar, desarrollar económicamente a la zona, en fin. Esta más o menos podría ser, y también tomo imagen del arquitecto Rolando Árciga, actualmente en el extranjero. También conocí a este señor, una persona como arquitecto también es una persona muy estudiosa de monumentos y patrimonio cultural de la nación. Y en este caso, él también es una de las personas que empuja mucho el tema de Punchauca, empuja mucho el tema de patrimonio de Lima Norte, sobre todo, en general, pero sobre todo Lima Norte. Vean ustedes cómo se vería. Vean ustedes esta vista, ¿no? La entrada, el frontis, los dos costados, la parte posterior, qué sé yo. Podríamos, según esta visión de este arquitecto Rolando Árciga, tener pues restaurada Punchauca, realmente darle pues una connotación histórica, económica, cultural, qué sé yo, todo lo que se podría hacer para poder determinar que realmente vale la pena hacer una restauración, ¿no? Entonces, instituciones del Estado y sociedad civil, una relación horizontal con la ciudadanía. Tenemos que estar de tú a tú, de igual a igual, exigiendo. La sociedad civil tiene que exigir y estar allí, trabajando. Y para eso existe el comité. Y para eso también estos espacios que justamente hoy día estoy aprovechando, gracias a la invitación que he tenido de patrimonio de todos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver acá que también podremos aprovechar plataformas digitales para difundir. En este caso aprovechamos el Google Meet, aprovechamos el Internet, en fin, vistas o visitas virtuales, qué sé yo, que la gente vea. En fin, hay tantas cosas que podemos seguir usando como sociedad civil para que esto siga su camino de difusión y sobre todo conseguir realmente la recuperación de Punchauca. Tenemos que propiciar más acercamiento y participación de ciudadanos y académicos. Hoy yo estoy acá presente como un vecino más, como un hijo de Lima Norte. Y digo Lima Norte porque ya les he comentado que entre Caraballo, Comas y Los Olivos es mi zona de residencia y de trabajo. Entonces, de veras que yo soy un hijo de Lima Norte, en este caso, desde hace 17 años, trabajando el tema de la recuperación de Punchauca, y que espero pues que no llegue a anciano, o de repente simplemente llegue a morir, porque todos tenemos que morirnos, y nunca veamos este monumento histórico recuperado. Entonces, la propuesta también, la perspectiva, como bien mencioné, debe tener como centro la recuperación del patrimonio a la población. Un polo económico, un desarrollo de trabajo cultural, de tal forma que todos se beneficien también ahí. Y esto debe ser sostenible. Es decir, tiene que haber una suerte también de manejo propiamente de la población, de las autoridades locales, de tal forma que se propicie qué cosa y se consolide la identidad local, la historia. Señores, lamentablemente muchos en Caraballo desconocen que tenemos a Punchauca. Lo he comprobado en clases en la universidad, cuando alguna vez he preguntado y, oye, nadie sabía. Bueno, nadie es un decir, ¿no? Los de Caraballo, algunos sabían, pero no todos conocían este tema. Quiero también agradecer no solamente a Osvaldo, quien me convoca en esta reunión con ustedes, sino también al equipo que me acompaña. Al equipo que me acompaña en el Comité Patriótico Bicentenario de Independencia del Perú de Caraballo. Ojo,
es un comité de vecinos, es un comité de gente de Caraballo, están los nombres ahí, ¿ya? Sencillamente son nombres de personas que como vecinos también vemos que nos interesa la recuperación del patrimonio histórico, nos interesa mucho también la recuperación de la identidad local. Y nos interesa también, ¿qué cosa? Que el ciudadano tenga plena fortaleza de su identidad local y sentirse orgulloso de lo que tenemos en el distrito. A ustedes, muchas gracias por su atención y estoy presto a las consultas o comentarios que pudiesen tener ante esta pequeña disertación y que espero sea una agradable conversación esta noche. Muchas gracias. Así es, doctor Claudio Segarra. Agradecerle por esta disertación, por estos alcances que nos ha brindado, ¿no? Sobre el tema, sobre todo viendo este aspecto un tanto político, ¿no? De lo que podría ser el panorama o la realidad de la Hacienda Punchauca, ¿no? Aprovecho también para dirigirme al público y no sé, aprovecharíamos este espacio para que puedan colocar sus preguntas por el chat y así darle justamente alcance, ¿no? Al ponente para que los pueda responder. Y también posteriormente, o en todo caso, si quieren intervenir con audio, ¿no? Para que prendan su micrófono, pongan su nombre y le haría paz en este caso, pues, ¿no? Para que puedan intervenir. Y bueno, con respecto a lo que acaba de decir, doctor Claudio Segarra, ¿no? O sea, estas cuestiones, la verdad que a uno les hace reflexionar, ¿no? Prácticamente. Uno no ama lo que no conoce prácticamente, y usted lo dijo, ¿no? En su clase, inclusive, ¿cómo puede ver eso, no? Hay muchas trabas burocráticas y usted ya lo expuso muy bien. Muchos dicen, ¿no? Inclusive los vecinos de la zona o la población que puede visualizar inclusive los videos por YouTube, ¿no? Sobre la situación de Punchauca, que muchos radican el problema en que fue por la reforma agraria de Velasco, pues que sí, puede que no, pero ahí también entra a tallar las autoridades locales, gubernamentales, políticos. Usted ya mencionó, ¿no? Que el 8 de septiembre de 1982 se creó también un instituto de investigación, ¿no? El Toribio Rodríguez Mendoza. También mencionó, ¿no? Que el 11 de octubre del 2012 el ministro Luis Peirano, si no me equivoco, junto con el señor alcalde Rafael Álvarez, o sea, hicieron una visita, ¿no? O sea, hicieron como que una especie de trabajo también en la Casa Hacienda Punchauca. Y bueno, sabemos de antemano que bueno, la Hacienda Punchauca fue declarada Patrimonio Monumental de la Nación el 23 de julio de 1980, ¿no? Y sabemos toda la historia, todo lo que tiene, todo lo que contiene esta Casa Hacienda Punchauca. Bueno, haciendo un repaso histórico, digamos, en la historia, ¿no? de Lima, más o menos hubo 57 haciendas en el primer censo, ¿no? Con el virrey Mendoza, por el siglo XVI. Ya para el siglo XVII hubo 48, para el siglo XVIII solo hubo 19 haciendas, y bueno, ¿y ahora cuántas haciendas tenemos en Lima Norte, en Caraballo? Puedo rescatar, digamos, ¿no? Digamos, puedo rescatar quizá por la ruta de las haciendas, ¿no? La Casa Hacienda Copacabana, que ya no hay prácticamente nada. Podemos rescatar la Hacienda San Pedro Caraballo, la Hacienda Caballero, ¿no? Y que pasa en la misma situación, si nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, y también la Casa Hacienda Santiago de Punchauca, ¿no? Y son muy pocas. Mira, estamos hablando del siglo XVI, donde había 57 haciendas. Siglo XVII, 48, 40 y tantos. Siglo XVIII, solo 19, y ahora, pues, no hay reconocimiento del patrimonio cultural que tenemos en el país, ¿no? Y sobre todo acá en Lima, ¿no? En Lima Norte. Y bueno, mi pregunta iba en el aspecto de, ¿qué se ha hecho? ¿Cuál es el lado positivo que se ha hecho por las casas de hacienda Punchauca, ¿no? O por las casas de hacienda que encontramos en Caraballo? ¿Me podría dar ese alcance? ¿Cuáles fueron los aspectos positivos que se ha hecho, ¿no? Porque se han hecho algunos avances, se han hecho algunos esfuerzos, pero no son suficientes por lo que vemos, ¿no? Esa es mi pregunta, en todo caso, profesor. Muy bien. Es bien sencillo. En Caraballo, a ver, Lima Norte deben quedar más o menos, sin temor a equivocarme, unas 12, ¿serán? 12, ya 14. Y Caraballo solamente no, Caraballo de ese número de Lima Norte tiene 4 casas hacienda, ¿ya? De las cuales, de las 4 casas hacienda que tiene Caraballo, 2 se podrían decir que son sanmartinianas, es decir,
2 han participado de el tema de la independencia, ¿no? Que está la Chacra Grande, que está en San Pedro de Caraballo, que es la conocida como Fortín, donde descansaron las tropas cuando venían de Huaura. Y está la Casa Hacienda Punchauca, donde se dio la conferencia de Punchauca, ¿no? Entonces, en la práctica tenemos dos haciendas o 2 casas haciendas, de las 4 que tiene Caraballo, 2 directamente involucradas en el proceso de independencia, ¿no? O en todo caso podríamos decir sanmartinianas. Yo las quiero llamar así, ¿no? Porque por lo menos enlazamos el hecho hacia el Libertador San Martín. ¿Qué se ha hecho? Yo sí puedo decir, por lo menos desde el momento en que yo empecé a hurgar, a intervenir en este tema, y ya son casi 16, 17 años, lo comenté muy, de repente, muy emotiva, y justamente cuando yo conozco este hecho, ya no como niño, sino como adulto y como autoridad política, sencillamente veo que no han hecho nada. No quiero decir que yo iba a hacerlo, no, pero por lo menos he sido una de las personas que ha empujado el coche. Y ha habido mucha gente, conmigo y después de mí, mucha gente que ha seguido trabajando en el tema, gente que ha estado metida en la dirección, en este caso, bueno, la sugerencia de educación y cultura, luego en la gerencia misma, qué sé yo, de la parte de gobierno local, porque reconozcamos que el gobierno local no puede hacer más allá de coordinaciones, no tiene competencias, por más que la ley orgánica de municipalidades diga que tiene competencias en el tema de patrimonio cultural o patrimonio histórico que esté en su jurisdicción, momentito, no tiene ni siquiera capacidad funcional para poder intervenir el patrimonio. Porque, ojo, para poder mover una piedra de un lado a otro en un monumento histórico, tienes que pedirle permiso al Ministerio de Cultura. No puedes intervenir, no puedes. Entonces, y te dicen, pero tienes que cuidar, pero tienes que ver la forma. Pero si tienes las manos atadas, porque hay una norma legal que todo aquello que está declarado como patrimonio no puede ser intervenido, si no es con autorización del Ministerio de Cultura. Entonces, ¿quieres hacer? Y el Ministerio de Cultura, no muevas nada. Y el Ministerio de Cultura, encima, no hace nada. Entonces, ¿qué positivo tenemos que ver acá? Realmente que por lo menos podemos ver quiénes son las personas que algo quieren hacer por la recuperación de Punchauca o la recuperación de todo este monumento histórico, ¿no? En el caso de la otra hacienda, que también es San Martín Chacra Grande está en posesión de una urbanizadora, por ejemplo, ¿no? Y han respetado, ¿por qué? Porque la municipalidad en su momento dijo, ¿qué cosa? Voy a respetar, o vamos a hacer un canje. Tú respétame esta zona de la hacienda Chacra Grande, ya la conocida Fortín, pero yo la voy a canjear ¿con qué? Con los aportes que tú tienes que hacer en áreas verdes, a la constructora que hizo toda esa urbanización, en San Pedro de Caraballo. Entonces, se logró preservar el espacio físico de esta hacienda, pero que igual también está en desgracia. ¿Por qué? Porque entra gente, consumidores de drogas, gente mal vivir, entra, sale, o sea, al final creo que es una problemática de todo patrimonio cultural en el país. Entonces, si me dices, tampoco quiero ser fatalista, ¿no? Pero si me dices qué positivo hay en esto, yo por lo menos creo que la población ha despertado, o sea, está más presente. La sociedad civil está más presente ahora, ¿no? Posiblemente algunas experiencias aisladas, pero que ahora, en estos últimos años, a raíz del Bicentenario, como que han ido comunicándose, han ido teniendo presencia, qué sé yo, o sea, por lo menos ya nos conocemos quiénes somos, y ya podemos intercambiar, en todo caso, interactuar para poder tener algunos resultados positivos. Eso sería de repente mi respuesta, Kevin, ante esta pregunta. Gracias, profesor. Sí, igualmente voy a leer algunas intervenciones por el chat, ¿no? Que nos han llegado por aquí, del público en este caso. Por ejemplo, a ver, tenemos a Elías Trujillo, ¿no? Que, bueno, menciona que es lamentable que estando a puertas de la conmemoración del Bicentenario no se haya hecho nada por la historia de la casona, ¿no? Igualmente menciona, ¿no? Que los años pasan y nuestra historia va desapareciendo, ya que no se tiene una verdadera estrategia de conservar nuestros sitios o lugares históricos. Igualmente apoya con los aportes, ¿no? Históricos sobre el José San Martín.
menciona también, ¿no?, sobre la burocracia, que es el mismo factor que hace que muchas cosas importantes se puedan realizar, no se puedan realizar por recuperar los sitios históricos, ¿no? Igualmente, Juanita Martínez nos menciona, ¿no?, la revalorización de nuestra memoria histórica es parte de los objetivos de trabajo de los comités patrióticos. Felicitaciones por el trabajo de la identidad local y orgullo de Caraballo. Excelente ponencia, mis felicitaciones. Gracias. Consuelo González Madueño nos dice, de ser recuperada Punchauca y si fuera un centro cultural con 2 salas de exposición permanente, el salón general y la capilla, una sala de exposición temporal, áreas para la población como la sala de lectura, taller de danza, taller de manualidades, etc. En su opinión, ¿tendría sostenibilidad la Casa Hacienda como un centro cultural? ¿Cómo se podría insertar al desarrollo económico y social de Caraballo? Esa es la pregunta de Consuelo González. Muy bien, muy buena pregunta, Consuelo. Es una excelente pregunta. ¿Por qué? A ver, me había olvidado un detalle, pero ahora me voy acordando con las preguntas. El gobierno, es más, es público, lo pueden ver, es un documento que está dentro de las acciones que va a hacer por el Bicentenario, ¿ya? Tiene destinado 8 millones de soles para la recuperación de Punchauca, ¿ya? Yo no he puesto en la diapositiva, pero van a ser, a ver, van a ser casi año y medio más o menos que tuvimos una reunión como comité con el alcalde de Caraballo. Justo ese día que vamos a hablar, ni siquiera íbamos a hablar con el alcalde, ¿eh? Fuimos a una reunión con un regidor para ver cómo coordinábamos el tema, nuestro reconocimiento como comité y algunas cosas que se iban a hacer como comité junto con la municipalidad, que ahora se han enfriado, ¿ya? Pero, ojo, justo ese día llegaban 2 funcionarios del Ministerio de Cultura. Coincidencia de la vida, el alcalde, bueno, pero que vengan los del comité. Entonces nos reunimos con, es más, hay una foto, por lo menos en el fanpage del comité está la foto con el alcalde y con los funcionarios del Ministerio de Cultura. Fíjate, Consuelo, no, los funcionarios del Ministerio de Cultura no sabían mucho de lo que yo les estaba compartiendo de información. Y en esa reunión, es más, ni siquiera fui preparado. Fuimos, porque fuimos del comité. Algunos documentos los tuvimos a la mano, le hicimos ver todo, y me acuerdo de que luego tomo conocimiento de que sí, que ya hay algo, se está pensando, porque yo les reclamé, no estaban ni siquiera en el calendario del Bicentenario. Punchauca no estaba en el calendario, es más, no está, pero ellos me dijeron que sí, que ya estaban siendo incorporados. Entonces, te das cuenta que solamente están caminando a trompicones, ¿ya? Y luego en el camino nos vamos enterando, y es más, me pasan por WhatsApp, me acuerdo, un regidor y me dice, mira, Claudio, acá hay un documento que dice que hay 8 millones destinados a Punchauca, ¿ya? La pregunta es, y es lo que le dije yo al regidor, ya, tú vas a ir, ¿no? Como autoridad política, pues yo no podía ir, pues, ¿no? Yo soy un hijo de vecino más, ¿ya? Y el regidor me dice, sí, tengo una reunión, acá vamos a ir, acá, ya, listo. Oye, le digo, tienes que ver una cosa. Víctor, me acuerdo, Víctor, tienes que hacer una cosa. Tú tienes que preguntar bien de dónde han sacado ese cálculo de 8 millones. ¿Qué van a hacer con 8 millones? ¿Van a hacer una intervención? ¿Van a hacer una restauración? ¿Van a hacer una puesta en valor? Señores, son cosas muy distintas, ¿ah? Una intervención puede ser de repente, oye, voy a resanar una columnita, voy a meterle, no sé, a donde había yeso, ahora le voy a meter cemento blanco, por favor. ¿Ya? Otra cosa es una restauración, es decir, respetar pues todo, incluso hasta los materiales en su momento que han sido, no sé, pues utilizados en ese tiempo. Ahora, una puesta en valor, es lo que justamente Consuelo dice, ¿no? Una vez restaurado, ¿qué cosa voy a hacer? ¿Lo voy a dejar bonito? No. Haré una oficina, haré una entrada, acá ponemos muebles, y de repente muebles que serán obviamente modernos, pero que tendrán pues los materiales que en ese entonces se usaba, unas réplicas, y poner sala de exposición, o como lo que ustedes de repente, no sé, yo he tenido la suerte de estar en otros países y cómo cuidan sus monumentos, ¿no? No puedes tomar fotos por los temas de luces, ¿no? De flashes. Hay unas bandas, ¿no? Que protegen cada zona, no puedes entrar allí, solamente sigues un recorrido. Oye, eso implica un presupuesto. Entonces lo que Consuelo propone, a mí me parece excelente, ¿por qué? Porque de repente 8 millones quedan cortos.
Porque si vamos a restaurar o vamos a construir nada más algo nuevo, ¿verdad que no hay mucha cosa que ver? ¿No? Si voy a ver una construcción que es una réplica, podría ser, ¿no? Otra cosa es que tú digas, oye, esto es real, está mantenido, esto es lo que pasó originalmente, esto está aquí, tengo un recorrido, tengo, qué sé yo, he reconstruido el ambiente, tengo una zona de visita, perfecto. Donde yo voy y la propuesta que tenemos siempre es, ¿y de qué manera? Justo Consuelo tiene esa preocupación y yo también, y todos lo tenemos. Oye, ¿cómo esto va a beneficiar económicamente? O sea, la gente va a ir hasta el 25.5 de la Tupac Amaru a ver a Punchauca, o de repente ver lo que tiene. Yo creo que es un poquito complicado, ¿no? Porque aparte de la distancia, de repente, pues, hacer otra cosa, ya no solamente Punchauca que sea el centro, pues, de todo el tema, ¿no? Y ahí viene el problemita que yo les comentaba de ese plano del Ministerio de Cultura, donde tenemos a Punchauca en el medio, y alrededor tenemos a todos los predios con los que hay que conversar, dentro del radio de influencia, ¿no? O la zona de amortiguamiento. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Propiciamos que se vayan, propiciamos que, no sé, generen negocios alternos. Hay una buena entrada a Punchauca, no la hay, solamente el Tupac Amaru, y de ahí creo que hay como 200 metros de trocha. Entonces, sí se puede entrar, pero como que no es muy agradable. Entonces, de verdad que es una imaginación tremenda para quien esté en el gobierno local, quien haga las veces de alcalde. Hasta el momento nadie ha podido hacer nada porque también el área circundante, acuérdense que todavía es de una cooperativa. Entonces, es área rural. ¿Se dan cuenta? O sea, también hay una problemática registral allí. No se puede hacer mucha intervención, ¿no? De repente obras civiles. ¿Por qué? Porque es una zona rural. Entonces, no solamente decir, oye, podemos hacer esto, o de repente no se puede, funcionará o no funcionará. El tema es, ¿y cómo está la situación legal de todo ese espacio, ¿no? Entonces, yo sí creo que funcionaría, ¿ya? Pero todo depende de cómo esté ese terreno. Debería pasar de rural a urbano, o no sé, pues en fin, expropiaciones. De verdad que habría que hallar una fórmula. Yo sí creo, la lejanía es un poquito malsana para poder pensar en un exitoso, no sé, pues desenvolvimiento, ¿no? Económico ahí, pero todo es posible. Yo creo que con alguna inventiva sí, ¿eh? Aunque creo que el problema de la distancia podría ser de repente un condicionante para que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? Así es, doctor. Igualmente, Jaime Jayo menciona, ¿no? Que, a ver, el protector del Perú, don José de San Martín, creó el 3 de agosto de 1821, a escasos 6 días de proclamar la independencia del Perú, 3 secretarías, una de ellas fue el de Relaciones Exteriores, y tengo entendido que fue planificada en la Hacienda Punchauca. Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Se podría involucrar al Ministerio de Relaciones Exteriores en su recuperación? A ver, a mí me hicieron un comentario una vez. ¿Por qué educación no hace algo? ¿Ya? Porque hay que formar a los chicos y no sé cuánto, ¿ya? Yo también podría hacer la misma pregunta. ¿Y por qué Relaciones Exteriores no hace algo? Lamentablemente, mi estimado Kevin y Jaime, que hace una excelente pregunta, yo creo que podríamos involucrar a mucha gente, ¿ya? Pero cuando, por ejemplo, y está esto en el expediente del Congreso, que he mencionado, el proyecto de ley de saneamiento, cuando le hicieron la consulta al Ministerio de Educación, ¿qué respondió el Ministerio de Educación? Y de seguro, ¿qué cosa va a responder Relaciones Exteriores? Que según su normativa, no es su competencia. Y se van a salir del tema, ¿ya? 100% seguro que esa va a ser la respuesta de Relaciones Exteriores, que no es su competencia, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ya no depende mucho del ministro de Cultura, no depende mucho del ministro de Educación, no depende mucho del ministro de Relaciones Exteriores. Depende de una cabeza un poquito más arriba, que si dice, no sé, presidente del Consejo de Ministros o el mismo presidente de la República, quien haga sus veces, ojo, si dice, oye, hacemos esto y coordinemos entre 3 sectores, educación, relaciones exteriores, cultura y qué sé yo, alguien más, yo creo que la cosa funciona, ¿no? Hasta el tema de industrias culturales, qué sé yo, que se meta pues esa dependencia del ministerio, ¿no? Respectivo. Entonces, todo es posible, pero ¿qué cosa va a pasar? La respuesta
está documentado en el expediente de este proyecto de ley del Ministerio de Educación, cuando le pidieron, oye, ¿qué hacemos? Igual, yo presumo que Relaciones Exteriores va a ser lo mismo. No es mi competencia. Es una excelente propuesta, es una excelente iniciativa, pero yo de veras que no veo más allá de una respuesta de no es mi competencia, ¿no? Porque acuérdense que si alguien se quiere meter a algo, no solamente es intención, ¿eh? También qué cosa es presupuesto. Y obviamente yo no creo pues que Exteriores haya hecho un presupuesto para intervención ahí, ¿no? Salvo que más arriba, Ministerio de Economía, Presidente de la República, ya, o sea, a lo que voy es que políticamente, y regresamos al tema nuestro, ¿no? De la noche, ¿no? Acción e inacción política. Este es un tema que es decisión política. Si lo quieren hacer, se hace, punto. Se hace. El tema es que hay alguien que no lo quiere hacer, pues, no le está tomando la importancia. Yo, verdad, saludo mucho es más, sé quién es Jaime Jaiba, es un excelente patriota. Es más, deberían invitarlo, tiene muchos temas que conversar, ¿eh? Sobre todo en temas de historietas, históricas, dibujos, qué sé yo. Igual Wilman Elías Trujillo, o sea, igualito, ¿no? Presente acá y gente muy, muy patriota, muy abocada a estos temas. Y de verdad que la propuesta de Jaime es bastante interesante, pero voluntad política, pues voluntad política. O sea, acá el que quiere hacer algo lo va a hacer, punto. Hay que tener poder para eso, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, agradecer al público en general, ¿no? Por acompañarnos y discutir estos temas, ¿no? Justamente sobre la situación de nuestro patrimonio cultural que tenemos en nuestro país, ¿no? Y sobre todo aquí en Lima Norte, ¿no? Acá cerca, cerquita nomás prácticamente. Bueno, Elías Trujillo menciona, ¿no? Trabas y trabas que nos pone el Ministerio de Cultura. Roger Paucar igual menciona, ¿no? Haciendo referencia a Richard Swing. Bueno, y usted bien lo mencionó, ¿cierto? O sea, el saneamiento físico legal recae directamente en el Ministerio, ¿no? Y acá entra a tallar también estas cuestiones, pues, ¿no? Que hacen los ministerios, los gobiernos locales. Y bueno, igual, Elías Trujillo también nos dice, pues, ¿no? Tenemos personal capacitado para recuperar la casona, pero como dice Roger Paucar, se prefiere regalar dinero en ese tal Swing y otros. Sí, pues. Bueno, y por último, ¿no? Tenemos la realidad peruana es que el Estado no invierte en educación, ni mucho menos en recuperar monumentos que no sean rentables para sus intereses, ¿no? ¿Qué nos podría decir, doctor? Para ir concluyendo ya. Por ejemplo, ya para concluir también, ojo, he visto, no voy a decir nombres porque no es el espacio, pero he visto un candidato, ¿ya? A la presidencia, bueno, ¿no? Todavía, pero he visto ya un candidato que dice que por lo menos suprimiría 4 ministerios. Ya ustedes sabrán, ¿no? Porque ha salido una noticia, ¿no? Y uno de ellos, cultura. Entonces, cultura, también la mujer también debería quitarse. Oye, el problema no es tanto el ministerio, ¿no? Porque podremos crear muchos ministerios, podremos de repente suprimir ministerios. El asunto es, teniendo el poder o el manejo de esa entidad del Estado, ¿qué estás haciendo? Y estamos viendo que aparentemente cuando se creó el Ministerio de Cultura, en su momento en el segundo gobierno de Alan García, con el cuadro que he compartido hoy día en la noche, en la diapositiva, muchos esperanzados, ¿no? Uy, ahora sí, pues las artes, la cultura va a florecer, pues va a ser no sé, pues una primavera cultural en el Perú. ¿Y qué ha pasado? Escandaletes, se pierden documentos, se pierden piezas históricas en la biblioteca, en el archivo general, Punchauca se cae, Retes también. O sea, hay tantos casos en el país, ¿no? Que verdad que, nuevamente, disculpen la insistencia, pero voluntad política, ¿no? Entonces, de hecho, competencias van a haber y definitivamente la decisión de quien maneja ese poder del Estado, en este caso cada institución pública involucrada, es la decisiva, ¿no? Yo no veo mucho horizonte en la gestión cultura, por ejemplo, ahorita. No veo mucho horizonte, ¿no? Con todo lo que ha pasado con Swing, con el tema de estos, entre comillas, documentales de ciertos personajes extremistas en el país, cuando podríamos haber producido o patrocinado, no sé, pues historias tan sublimes como nuestros próceres, nuestros héroes, ¿no? Héroes civiles y militares, ojo, y Policía Nacional, que tenemos tanto por hacer revaloración de su memoria, ¿no? Entonces, decisión política, muchachos. Eso es lo que yo siempre voy a decir. Quien quiere, quiere, y quien no, simplemente no va a mover ni un dedo. Así, doctor Segarra.
más bien reiterar mis agradecimientos a su persona y a todo el público en general que nos ha acompañado justamente en este conversatorio sobre la Casa Hacienda Punchauca. Para concluir, daría pase en este caso al líder de la agrupación Patrimonio de Todos, Oswaldo Sosa. Adelante, Oswaldo. Gracias, Kevin. Y bueno, reiterar el agradecimiento a los asistentes y a usted, porque de una otra manera nos ha ilustrado, nos ha mostrado evidencia, pero sobre todo nombres de las personas que han pasado por el ministerio y que definitivamente acabamos de comprobar que hay cierta pues desidia, desgano, inacción, para con patrimonios que el único, digamos, objetivo que tienen estos patrimonios es que sus ciudadanos, sus vecinos, la comunidad, qué sé yo, pues o Lima Norte, se puedan identificar, ¿no? Entonces, cuando hay un grado de identificación, entonces ahí recién una comunidad, un pueblo, un país podrá conocer realmente qué tan rico es su gente, ¿no? Su propia historia. Y más en este marco, más en el marco este que estamos viviendo sobre la independencia de nuestro país, que va a estar pues de cumpleaños ya en algunos mesecitos o el próximo año en todo caso. Le reiteramos muchísimas gracias a los asistentes, muchísimas gracias a Kevin, a Vania, a usted, doctor. Y nada, pues esto, recordar que ha sido en el marco del programa de defensores del patrimonio, cual nosotros participamos como la agrupación cultural Patrimonio de Todos. Muchísimas gracias. Esta grabación la van a poder ver una y otra vez, ¿no? Porque seguramente hay bastante información en nuestras redes sociales. Vamos a publicar en nuestro grupo de WhatsApp también, tenemos página de Facebook, y nada, pues ojalá que haya sido de provecho de todos ustedes. Muchísimo gusto y muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Gracias.